Bien, buenos días para todos. Vamos entonces nosotros a presentar los análisis hechos a partir de logros, errores, caminos de aprendizaje para nuestra unidad sobre cálculo de áreas polígonos por el método de descomposición y recomposición. Nuestro grupo número 1, nuestra asesora o tutora, perdona, la doctora Ángela María Restrepo. Uy, está sensible. Ups. Bueno, entonces empezaré contándoles que vamos a presentar los objetivos 2 y 3, ya que el primer objetivo el profe Federman lo presentó en la sesión anterior. El objetivo 2 está compuesto por dos tareas, la herencia y el paralelogramo. Estas tenían respectivamente 4 y 5 secuencias de capacidades respectivamente. La tarea de la herencia tenía como propósito que los estudiantes hicieran una descomposición de dos terrenos. Para uno tenían que hacer una cuadriculación, para otro una triangulación, es decir, la idea ahí era que calcularan el área a partir de repartición en partes iguales. En el caso del paralelogramo, la idea era que identificaran regularidades para hacer descomposición y pues que las utilizaran independientemente de si esas divisiones eran iguales o diferentes. Para cada tarea se estipularon unas secuencias de mayor peso para definir la valoración del logro del objetivo. Entonces, por ejemplo, para la tarea de herencia, el nivel superior, pues para todas las tareas era que todas las secuencias se activaran. Pero el alto, como podrán observar, dependía de que se activaran las secuencias 2 y 5. El básico, pues, que como mínimo se activaran ellas dos, aunque las otras no se activaran, y el bajo, pues, que no se hayan activado estas dos actividades. ¿Por qué eran importantes la 2 y la 5? Entonces, en el caso de la herencia, si ustedes observan, la 2 tiene que ver con el hecho de reconocer propiedades en las figuras y utilizarlas para solucionar el problema, y la 5 con el hecho de triangular y cuadricular, que era finalmente lo que se pretendía. Bien. Continuando con la tarea del paralelogramo, esta tarea centró su atención, o el peso de la tarea estaba en las secuencias 3 y 4. Entonces, vamos a ver por qué. 3 tiene que ver con descomponer y recomponer la figura, y la 4 en ser capaz de comunicar los resultados y argumentar pues cuáles fueron los procedimientos que se usaron en el proceso. Estas, entonces, en general, apuntaban al objetivo que dice analizar las formas de los polígonos y diseñar estrategias que involucren el aprovechamiento de regularidades para calcular áreas por descomposición y recomposición. Bien, ¿cómo fue el comportamiento de esta tarea ya con los grupos de trabajo? Observamos que, bueno, aquí los resultados los presentamos teniendo en cuenta que teníamos 12 grupos de 3 estudiantes, o sea que el número corresponde al número de grupos que activaron una secuencia total, parcial o no la activaron. Entonces, en general podemos observar que para las dos tareas, tanto para la herencia, que es la primera tabla, como la del paralelogramo, no hubo activación nula, en todos hubo activación parcial o total. En rojo aparecen las secuencias que eran las de mayor peso para poder contrastar y analizar el cumplimiento del objetivo. Entonces, por ejemplo, para la secuencia número 3 de la tarea del paralelogramo, estuvo dividida la activación entre total y parcial, siendo que el 50% de los grupos lo hicieron totalmente y el otro parcialmente, el otro 50%. Esto quiere decir que los grupos lograron resolver la tarea de la herencia, y ya vamos a ver que se presentaron unas dificultades que explican por qué no todos estuvieron en totalmente, ya en un momentito. En la tarea de la herencia, en este caso la del paralelogramo, bueno, en general las dos, ¿cómo hicimos para valorar el logro? Pues cada tarea valía el 50%, ¿sí? Entonces, a partir de eso, evidenciamos que se cumple el objetivo
debido a que si observamos la activación total de las capacidades de mayor peso en ambas tareas, se observa que un 74.37 de las secuencias de capacidades estuvieron en activación total y un 25,63 en parcial. Entonces, pues, en general, así como viendo en retrospectiva qué pasó en esas tareas, vamos a ver que los errores más frecuentes en que incurrieron los estudiantes fueron en herencia. Resulta que tenemos dos terrenos, en uno debían hacer la descomposición por cuadrícula y en el otro triangulando. Y entonces el elemento que nosotros les dimos a ellos para trabajar fue un geoplano, pero el geoplano era cuadrado. ¿Qué pasó? Que ellos a la fuerza querían cuadricular los dos terrenos. Entonces, en vista de que no lo podían cuadricular, entonces empezaron a utilizar otras estrategias y finalmente llegaron incluso algunos a forzar la respuesta haciendo la descomposición del terreno y recortando y pegando luego para poder llegar. Algunos pocos estudiantes, ¿no? Bueno, el otro error tiene que ver con las propiedades de congruencia, las propiedades con el uso o el no reconocimiento de las propiedades de las figuras relacionadas con congruencia, y el otro error en que se incurrió tuvo que ver con el registro desordenado de los procesos que hacían los chicos. No hubo errores no previstos, tampoco nuevos, porque pues nos referimos a no previstos a los que estaban listados pero que no habíamos previsto para la tarea, y nuevos a los que definitivamente no teníamos ni siquiera listados. Bien, en la tarea del paralelogramo, el principal error en que incurrieron los estudiantes estuvo en que realizaron descomposiciones que no contribuían a la solución del problema. Otro que no teníamos previsto dentro de las secuencias fue el del uso inadecuado de unidades para expresar el resultado. Recordemos que el área debe expresarse en términos de unidades cuadradas, allí los estudiantes utilizaron unidades lineales. Y el uso de elementos auxiliares, el error tuvo que ver con el uso inadecuado, ¿no? Pues si vemos, la mayoría no utiliza la regla, por ejemplo. Bien, entonces, como les estaba comentando, dentro de los procesos de cuadricular y triangular, el geoplano fue facilitador en la tarea donde tenían que cuadricular, pero fue pues un elemento que dificultó cuando se tenía que triangular. El tiempo fue pues insuficiente para el último punto de la tarea y, sin embargo, en general podemos decir que la tarea resultó motivante, ya que no se hizo en el salón de clases sino en otros espacios. Así como apuntes importantes de esta tarea, dieron respuestas acertadas, aunque sin ser conscientes de la utilización de trazos auxiliares. En algunos casos no reconocen el nombre de figuras, pero sí las propiedades. Cuando tuvieron que plantear un problema nuevo en una de las tareas, resulta que los chicos son muy creativos y dan propuestas interesantes, y una dificultad notable llevar del lenguaje verbal al matemático. Bien, con respecto al objetivo 3, que era el último para el cual se propuso la tarea del objetivo, tenemos que ver que esta es una tarea un poco compleja, teniendo en cuenta que tenía que utilizar el método de complementariedad de las formas. 4 aspectos en las capacidades, en las secuencias de capacidades. La primera tiene que ver con interpretar y conjeturar a partir de un problema dado. El segundo tenía que ver con analizar un modelo planteado y entender en qué consiste el método de complementariedad. El siguiente tenía que ver con resolver por complementariedad de las formas y utilizar los otros métodos también vistos. Y el último, comunicar resultados. Las secuencias para la valoración del logro tenían que ver con el 2 y 3, las de mayor peso, pues las que tienen que ver con la aplicación del método. En esta tarea observamos que definitivamente fue mucho más compleja para los estudiantes. Si ustedes observan aquí, sí hubo activación nula para algunos estudiantes en las secuencias 2 y 3, que eran las secuencias de mayor peso. En este caso, entonces, podemos ver que aunque el objetivo se cumple para las 3/4 partes de los estudiantes, estamos considerando que no solamente para activación total y parcial, sino también, o sea, estamos definiendo el objetivo a partir, perdón, de la activación total y parcial. Pero de ese 75% que lo cumple, un 33% muestra un desempeño básico, un 16.6% alto y solamente un 25% un desempeño superior.
Error básico, traducción del lenguaje, el registro en desorden, una comprobación errónea, no hubo nuevos, pero sí respecto a no previstos, que no contestaron no hicieron los registros de todos los procesos. Y para terminar, pues la conclusión es que la tarea resultó bastante exigente, que requiere habilidades de visualización y de comprensión, entonces pues eso es lo que queda para nosotros en la realimentación. Muchas gracias.